Dios te bendiga, iglesia. Bendiciones. Dios te bendiga. La gloria sea para nuestro Señor. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Quiero compartirles esto, mis amados, que ha hecho vibrar mi corazón justo esta mañana mientras me despertaba. Mis amados, yo me desperté pronunciando estos versículos de la Escritura que los voy a leer a continuación. De Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Con estas palabras, mis amados, el día de hoy en la mañana, yo me despertaba pronunciando estas palabras. Y, amados, esto ha tocado mi corazón, ¿verdad? Verdaderamente porque es una palabra de que Dios le dio al apóstol Pablo, ¿verdad? Y obviamente sabemos que el apóstol Pablo escribió esta carta a los Corintios y de su propia mano, ¿verdad? Y mis amados, cuando el Señor nos da una palabra, yo entiendo, mis amados, que primeramente Dios le da para uno mismo, ¿verdad? Y porque somos canales de bendición, recibimos y pues uno lo recibe para él mismo y luego el Señor nos da también para los demás porque somos canales de bendición para su pueblo, para su iglesia. Y mis amados, esto tocó verdaderamente mi corazón el día de hoy en la mañana y pues analizando esta porción de la Escritura, ¿verdad? Y pues es el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo, mis amados, no llega a Corinto y su primer mensaje en Corintio, en la iglesia de Corintios, mis amados, él dice que no, si nosotros leemos los versículos anteriores, él no fue, dice, con excelencia de palabras, no se propuso ir con excelencia de palabras, ni tampoco se propuso, y dice que también fue con debilidad y con mucho temor y temblor, y dice, sino que él se propuso no saber sino a Jesucristo y a este crucificado. Miren, mis amados, él no fue con altivez de palabra, dice, no fue con sabiduría de este mundo, no fue con elocuencia, con oratoria, él no trató de ir, aunque Pablo era sabemos que era un doctor de la ley, ¿verdad? Era un fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, y mis amados, Pablo tenía elocuencia, tenía oratoria, y tenía sabiduría, podemos decir, la sabiduría de este mundo, el conocimiento, lo tenía Pablo. Pero él, cuando conoció a Jesucristo, él se propuso verdaderamente, sabemos nosotros que Pablo recibió a Jesucristo y las experiencias él lo tuvo directamente, ¿verdad? En la revelación, en el secreto ahí con el Señor. Y porque Pablo no estaba con los apóstoles, ¿no? Al comienzo cuando él conoce al Señor, sino que él tuvo la experiencia personalmente con el Señor. Y es por eso que Pablo dice, cuando él va a Corinto y su primera predicación, él no va con esas palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que él se propuso ir con demostración de espíritu y de poder, pero hablando a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo quería que conociesen a Jesucristo. La iglesia de Corintios que comenzase conociendo, ¿verdad? Porque sabemos que la iglesia de Corinto al comienzo había celos y tantas cosas en Corinto, pero él se propuso, dice, ir no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, y que conociesen a Jesucristo y a este crucificado, o sea, el poder de la cruz, ¿verdad? Que emanó a través de su sangre preciosa y todo lo que esa sangre, el poder, hace por nosotros, mis amados. Y es por eso que hoy en día, creo yo, que el Señor nos está llamando a nosotros, a todos nosotros, ¿verdad? A su iglesia, a los líderes ministros, a que nosotros prediquemos a Jesucristo. Se ha sacado a Jesucristo. Se ha sacado a Jesucristo y a Jesucristo obviamente crucificado, el poder que emana de esa cruz, y se ha sacado, mis amados. ¿Por qué se ha sacado? Muchas veces por tradiciones,
cuántos eventos se hacen, muchos ya tienen el calendario desde enero hasta diciembre y saben qué es lo que van a hacer, ¿verdad? ¿Y dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor, amados? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la agenda del Señor, la agenda del Espíritu Santo? ¿Dónde está, mis amados? Y muchos tratan de persuadir con palabras, ¿verdad? O como Pablo también le dijo a Timoteo también, ¿verdad? Que evitara, ¿verdad? Que se apartara de las fábulas, de los cuentos, de las leyendas, ¿verdad? Y todas esas cosas, de esas ideologías interminables que causan disputas, discordias, y no traen, amados, una vida real, una vida genuina en el Señor. Pablo le dijo a Timoteo esas cosas, ¿no? ¿Verdad? Si nosotros leemos la palabra. Sino que procurara el misterio de la piedad, que descubriera, que Dios le revelara el gran misterio de la piedad. Bendito sea Dios. Y tiene que ver el énfasis de la vida cristiana de la iglesia del primer siglo, era que conociesen a Jesucristo y a este crucificado, amados. Ese era el poder. Bendito Dios. Muchos se desviaron y se apartaron de esto, amados. Se apartaron de Jesús, se apartaron del énfasis que se tenía de la predicación central del Evangelio, y se apartaron a ideologías, a fábulas, cuentos y leyendas, y perdieron, mis amados, y obviamente perdieron esa presencia del Espíritu de Dios en sus vidas, y obviamente no tuvieron un ministerio, un liderazgo eficaz que Dios hubiera querido que tuviesen. Bendito sea Dios, pero damos gracias al Señor, y sé que este es el tiempo que el Señor está llamando, está levantando, y va a levantar y lo va a hacer, y este es el tiempo, y este es ahora, ¿verdad? Bendito sea su nombre, ministerios eficaces que van a dar, como dicen, el blanco, no se van a desviar, bendito sea su nombre, y van a predicar a Jesucristo y a este crucificado, bendito Dios. Y cuando dice Pablo, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, quiere decir que cuando Pablo comenzó a predicar en Corinto, mis amados, cuando él estuvo para poder dirigirse a ese pueblo, en ese altar, en esa plataforma, mis amados, él estuvo con debilidad, dice. Él estuvo con debilidad. No tanto está hablando de una debilidad física acá, sino espiritualmente hablando. Pablo procuró no saber nada más, no saber absolutamente, olvidarse de todas las cosas que él sabía del conocimiento humano, para que pudiese centrarse verdaderamente en la guianza, en el conocimiento, en la sabiduría que venía de Dios, bendito Dios, a través de su Espíritu, y pudiese predicar con énfasis a Jesucristo, que transforma y cambia las vidas, bendito sea su nombre. Es por eso que él dice, estuve con debilidad, con mucho temor y temblor, bendito Dios, no confiando en su oratoria, no confiando en que era doctor de la ley y todo lo que sabía, bendito Dios, y no confiando en eso, sino que estuvo con debilidad y con mucho temor y temblor, confiando en Jesucristo, lo que el Padre le podía dar, y lo que en ese momento, para que predicase y para que le diese a la iglesia que estaba en Corinto. La demostración, necesitamos hoy en día demostración, mis amados. Muchos se ha perdido hoy en día la demostración. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, dijo, si no creen en la palabra, crea en los milagros, en las señales que yo hago, dijo con nuestro Señor Jesucristo. Y este es el tiempo en el cual el Señor va a levantar también personas, ¿verdad?, de personas que estaban, ¿verdad?, ocultas incluso, y los va a levantar en su nombre. Doy gracias a Dios por este momento. Bendigo yo la iglesia. Bendito Dios. Amados, no tratemos de persuadir a la gente. Cuando nosotros tratamos de persuadir a la gente, hermanos, de empujar, de querer, hermanos, que lleguen, alcancen la vida eterna, muchas veces a la fuerza no se puede, mis amados. Si no es el Espíritu quien lo convence de pecado, de justicia y de juicio, mis amados, de nada sirve.
sino es el Espíritu Santo, amado, porque es el Espíritu Santo que convence al pecador empedernido, convence al más vil pecador, lo cambia y lo transforma. Por eso, mis amados, tiene que haber conversiones reales, conversiones, amados, auténticas y verdaderas, de cristianos, bendito Dios, que estén bajo el temor de Dios, para que mañana más tarde se mantengan en santidad y en firmeza. Es lo que necesitamos hoy en día, bendito Dios, y para eso necesitamos una predicación de bendito sea su nombre, con la sabiduría que viene de lo alto, con demostración de espíritu y de poder, para que cada persona tenga una experiencia con el Señor, una experiencia con el Espíritu Santo de Dios, y pueda cambiar y transformar su corazón. Bendito sea Dios, amados. Nosotros no podemos cambiar, amados, al alcohólico, a las prostitutas, no podemos cambiar, amados, a los homosexuales. Nosotros no podemos cambiar, mis amados. Es el Espíritu de Dios. No podemos cambiar nosotros al adúltero, al fornicario. No podemos cambiar, amados, al corazón, porque Dios es el único quien cambia, hermano, al corazón a través de su Espíritu. Es por eso que nuestra confianza debe estar en Él. Sea bendito su nombre en este momento. Yo bendigo, mis amados, a todos los que pueden ver este video. Y mis amados, bendigo a la iglesia en general, que el Señor nos pueda levantar en esa gracia, en ese poder, amados, en esa gracia y en ese poder. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Bendito Dios, y dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Amados, esto nos hace a nosotros pensar. Muchos su fe está fundada en la sabiduría de los hombres, porque muchos no han predicado, ¿verdad?, a través de enseñanzas, conocimiento humano natural de este mundo, a través de experiencias naturales, amado, experiencias naturales, anécdotas, historias, y por eso que no hay un cambio ni una transformación. Pero el Señor quiere, y este es el tiempo en el cual, amados, quiere tocar y que podamos cambiar en el nombre de Jesús. Y Dios bendiga a la iglesia. Amén. Reciban esta palabra.